Ya chicas, para dar comienzo a lo que era la clase y la unidad número 2, principalmente vamos a ahondar un poco y complementar con la unidad número 1 en base bien específico de la prevención de riesgos. En todo el contexto escolar que nos amerita aprender y reforzar. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es las clases que corresponden para dar inicio a la prevención de riesgos. En primera instancia vamos a hablar de todo lo que concierne al Plan Integral de Seguridad Escolar y después ya seguimos con un poquito más del complemento de esta clase. El Plan Integral de Seguridad Escolar fue elaborado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la ONEMI, y puesto a disposición del Ministerio de Educación para ser desarrollado en todos los establecimientos educacionales del país, otorgando definitivamente las bases de una cultura nacional de la prevención. O sea, principalmente dentro del área educacional, de a poco han ido incrementando el interés de lo que significa la prevención de riesgos y la continuación de accidentes continuos que se generan dentro de los establecimientos. Por eso dentro del ministerio lo primero que se dio a conocer fue un trabajo integral para aportar en esto. Ante la realidad de vivir en un país con múltiples amenazas, también como lo es Chile, amenazas ambientales, se hace prioritario fomentar una cultura nacional de la prevención y el autocuidado en las comunidades educativas a través de orientaciones claras que permitan una adecuada preparación frente a los riesgos a los que están expuestas. El objetivo del Plan Integral de Seguridad Escolar tiene tres objetivos principales. Tiene generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. En el objetivo número 2, proporcionar a las y los estudiantes de Chile un efectivo ambiente de seguridad mientras desarrollan sus etapas formativas. Y en el punto número 3, constituir a los establecimientos educacionales en modelos de protección y seguridad replicables en el hogar y en el barrio, no solamente dentro del área educacional. El desarrollo de un plan integral de seguridad requiere su contextualización como parte de una cultura preventiva. Esto es una forma de comportamiento permanente que invita a estar siempre preparados tanto en el periodo escolar como extraescolar, ya que las situaciones de emergencia y los accidentes suelen presentarse intempestivamente, sobre todo en el contexto de un país de múltiples amenazas. Lo anterior no significa vivir preocupados o con estrés referente a la ocurrencia de una emergencia o desastre. Estar preparados aporta a que las personas se sientan más seguras y tranquilas, permitiéndoles actuar racionalmente frente a un evento que altere la calma cotidiana de la vida escolar, entendiendo que la educación y el conocimiento aportan herramientas para actuar en el mundo de una manera consciente. En cuanto al contexto histórico de cómo surge la seguridad en el país dentro del ámbito escolar, en el año 77, en el Plan Nacional de Emergencia aprobado por el Ministerio del Interior, se asigna formalmente al Ministerio de Educación la tarea de disponer que en todos los establecimientos educacionales se aplique un programa de evacuación y seguridad llamado Operación Daisy, destinado a desarrollar hábitos de conducta y autocontrol de niños y jóvenes frente a emergencias o accidentes, así como para reaccionar positivamente prestando los primeros auxilios o medidas mínimas de protección personal a terceros. Posteriormente, en el año 2001, el Ministerio de Educación, mediante la resolución, derroga la Operación Daisy y aprueba un nuevo Plan Integral de Seguridad Escolar, desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia, el Ministerio del Interior y la Seguridad Pública, avanzando en un diseño más metodológico con el objetivo de planificar eficiente y eficazmente la seguridad escolar. En el año 2002, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a través de un decreto, derroga este plan anterior y aprueba el Plan Nacional de Protección Civil, que potencia las capacidades preventivas, el continuo perfeccionamiento de las actividades de preparación y atención frente a emergencias y desastres. O sea, podemos comentar que hace décadas el sector de educación y los organismos de protección civil de nuestro país
abordan la seguridad escolar, con el propósito de generar espacios protectores para los y las estudiantes. En el año 2004, para dar una mayor importancia a la elaboración del Plan Integral de Seguridad Escolar, se genera la estrategia Francisca Cooper en homenaje a la profesora fallecida en el terremoto y posterior tsunami en el sudeste asiático de ese año, la cual consistió principalmente en ejecutar simulacros y talleres de zona con el aporte de monitores de seguridad escolar, que yo les voy a explicar más adelante de qué consiste. En los últimos años se han desarrollado políticas intersectoriales que se basan en marcos de acuerdo internacional que nos permitan impulsar el autocuidado y la prevención de riesgos. O sea, nosotros constantemente estamos siendo evaluados y viendo los parámetros internacionales también para ponerlos de ejemplo en nuestro país. De acuerdo al marco nacional, en Chile, la Ley General de Educación en el año 2009 señala que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile. En el ámbito de seguridad, este derecho se consagra en el primer artículo de la Constitución. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. El Ministerio de Educación aborda la seguridad escolar en el marco de la educación para el desarrollo sustentable, es decir, fortalece conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a niños y niñas y adolescentes tomar decisiones conscientes y responsables frente a las problemáticas sociales, ambientales, culturales y económicas. Promueve como parte de estas competencias el autocuidado y la prevención de riesgos. Es así como en el año 2013, y con el objetivo de desarrollar en el país una cultura de autocuidado y prevención de riesgos, el Ministerio de Educación pone a disposición de las comunidades educativas la política de seguridad escolar y parvularia. Asimismo, la ONEMI ha publicado en el año 2015 la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, cuyo objetivo es otorgar al Estado de Chile un instrumento o marco guía que permita desarrollar una gestión integral del riesgo de desastres, donde se articulen la política general, políticas transversales y sectoriales, en donde se lleven a cabo acciones de prevención, respuesta y recuperación ante desastres, dentro del marco del desarrollo sustentable. O sea, podemos ver que se da todo lo que tiene que ver con sector, con comuna, con ciudad y con país, de todo lo que tenga que ver con protección y seguridad escolar. Para poder tener un parámetro de evaluación frente a la seguridad, tenemos que comprender el riesgo en los establecimientos educacionales. El riesgo se define como la probabilidad de exceder un valor específico de daño social, ambiental y económico en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. También se puede contextualizar como el resultado entre la interacción de amenazas naturales y condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, para la elaboración del PAIS, que lo vamos a conversar un poco, es necesario considerar la conceptualización de un riesgo, la cual se determina por la relación entre amenaza, vulnerabilidad y capacidad. El PAIS es el Programa Integral de Seguridad Escolar. Por lo tanto, para poder hacer un parámetro evaluativo de este programa de seguridad escolar, tenemos que tener en cuenta el riesgo, la vulnerabilidad y la capacidad. El riesgo está relacionado con la probabilidad de que un sistema sufra un daño y está determinado por la ocurrencia de un evento o un incidente, la susceptibilidad del sistema frente a este, que es la vulnerabilidad, y la capacidad del sistema para dar respuesta frente al evento o al incidente. En este sentido, las capacidades o recursos que tengan para combatirlo. En esta relación propicia una visión general donde el riesgo puede ser visto como causa y su efecto,
la ocurrencia de emergencias, desastres y catástrofes. Lo anterior plantea entonces un trabajo en el cual se considera un análisis tanto de amenazas como de vulnerabilidades del establecimiento, de manera que sea una labor integrada entre estos elementos. A su vez es importante identificar o bien desarrollar capacidades en la comunidad educativa para prevenir distintos tipos de riesgo o mitigar los efectos, porque el trabajo obviamente es colaborativo. Si yo me preocupo de mi seguridad, también me tengo que preocupar de que la seguridad depende también del resto. La amenaza se concibe como un factor externo de riesgo representado por la potencial ocurrencia de un evento en un lugar específico con una intensidad y duración determinada que no es predecible. Si bien la amenaza se define como un factor externo en relación a un sistema, es necesario señalar que las amenazas pueden provenir tanto de la naturaleza como de la organización del sistema mismo. Es decir, se pueden clasificar como amenazas de origen natural o como amenazas producto de actividades humanas propias dentro del establecimiento. En un establecimiento educacional se pueden encontrar diversas amenazas de origen humano, provocadas de forma intencional, involuntaria, por negligencia, error o hecho fortuito. Por ejemplo, alimento en mal estado, situación que podría derivar en una emergencia, caídas, golpes, heridas, instalaciones eléctricas en mal estado, imprudencia de un conductor o de un estudiante al cruzar la calle, entre otros. La vulnerabilidad es el factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca de ser dañado. Eso es vulnerabilidad. La vulnerabilidad se conceptualiza como un producto social que se refiere a la propensión o susceptibilidad derivada de la estructura y funcionamiento de un sistema a sufrir un daño. Es el grado de vulnerabilidad o de ser más susceptible a un daño, lo cual se va a traducir en la capacidad de una comunidad de anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto en una situación de desastre. Ejemplos de vulnerabilidad en un establecimiento: que no cuente con recursos económicos para implementar el programa de seguridad escolar, se encuentra ubicado en un borde costero con zona de amenaza de tsunami o bajo la línea de seguridad ante el tsunami, no cuente con encargado o coordinador de seguridad escolar. Dentro de lo que era vulnerabilidad, comentamos entonces que principalmente pueden haber carencias dentro del nivel estructural como fuera de este, y también podemos encontrar sus vulnerabilidades al exterior, por ejemplo, carencias de semáforos, cruces habilitados o presencias de vía con alto flujo vehicular en las inmediaciones del establecimiento. Por ejemplo, la señalización, alertas y medidas de prevención y emergencia no son accesibles a las personas en situación de discapacidad, entre otras vulnerabilidades. Tenemos a la capacidad, que era el otro parámetro que observábamos para ver el programa integral de seguridad. La capacidad es la combinación de fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad que puedan reducir el impacto a los efectos de un evento o desastre, es decir, reducir el nivel de riesgo. Puede incluir medios físicos, institucionales, sociales o económicos, así como cualidades personales o colectivas tales como el liderazgo y la gestión. Tenemos ejemplos de capacidades dentro del establecimiento, por ejemplo, contar con un comité de seguridad escolar, tener vías de evacuación y zonas de seguridad señalizadas accesibles, sistema de braille y por medio de imágenes, y despejadas, libres de muebles u otros obstáculos. Generar coordinaciones con organismos de primera respuesta, con ambulancia, bomberos, carabineros, entre otros. Realizar ejercicios de simulacros o simulaciones para las diferentes amenazas, contar con teléfonos de emergencia, planificar planes de respuesta inclusivos, cumplir con las normativas exigidas de infraestructura, entre otros. Para reducir el riesgo en la comunidad educativa se debe trabajar en pro de minimizar las vulnerabilidades y aumentar las capacidades. Este trabajo sistemático
al interior del establecimiento permitirá minimizar el impacto adverso de las amenazas, promoviendo comunidades más seguras y mejor preparadas. Este proceso se denomina gestión de riesgo. Entonces, de acuerdo a eso, se va a dar comienzo a lo que es el Plan Integral de Seguridad Escolar. Un plan es un instrumento que contiene de manera ordenada y organizada programas, acciones y elementos necesarios para alcanzar un propósito. El Plan Integral de Seguridad Escolar es la herramienta permanente de gestión de riesgo, articuladora de los más variados programas de seguridad destinados a la comunidad educativa, aportando de manera sustantiva al desarrollo de una cultura nacional inclusiva de autocuidado y prevención de riesgos, a través de un desarrollo de competencias que permitan tomar decisiones fundamentadas para actuar con un ciudadano comprometido en el abordaje responsable del riesgo y de sus variables. Para hacer un plan es necesario tener un determinado conocimiento de la realidad que se requiere abordar para mejorarla, superar dificultades o consolidar aspectos que se reconocen como relevantes. El Plan Integral de Seguridad Escolar planifica eficientemente programas preventivos y protocolos o planes operativos de respuesta, a través de identificación de riesgos y recursos dentro del establecimiento educacional. En la elaboración y constante actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar, debe trabajar el Comité de Seguridad Escolar, quienes informan al Consejo Escolar, donde participan representantes de la comunidad educativa e invitan a otras instituciones que puedan colaborar técnicamente. El comité, liderado por el director del establecimiento, facilita la puesta en práctica de este plan. En algunas escuelas este trabajo lo puede realizar el consejo escolar o el encargado de seguridad escolar o asistente de la educación. Entonces, sabemos que dentro del plan integral ya podemos tener un grupo significativo de personas colaborando para la seguridad dentro del establecimiento y la comunidad educativa. El equipo directivo debe motivar la generación y conocimiento del plan a toda la comunidad educativa y proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se faciliten las condiciones, tiempos, espacios y recursos para que se puedan implementar las acciones, siempre con el objetivo del mejoramiento de las condiciones de seguridad y las medidas de prevención de riesgo. Un plan será más exitoso si su construcción es participativa e inclusiva socialmente y se han escuchado las sugerencias de todos los implicados. De allí que resulte central la participación de los padres, madres y apoderados, como también de las docentes y asistentes de la educación, apoyados por el sostenedor y equipo directivo. No menos importante es involucrar a las y los estudiantes, no solo porque deben conocer el plan de seguridad escolar, sino escuchar sugerencias y sus opiniones. Su conocimiento de la realidad interna del establecimiento y del entorno pueden ser de gran ayuda al momento de planificar estrategias y actividades. El plan integral planifica eficientemente programas, como les decía, preventivos y protocolos operativos de respuesta. Este plan es integral porque permite abordar la diversidad de amenazas a las que está expuesta la comunidad educativa, desde una lesión hasta situaciones complejas provocadas por un sismo de mayor intensidad. Es integral porque facilita el trabajo sobre los riesgos presentes al interior y en el entorno inmediato de cada establecimiento. Integral porque es ampliamente participativo. Integral porque proporciona la relación permanente con organismos operativos como salud, bomberos, carabineros, entre otros. Por lo tanto, acá ya pueden ver las etapas para elaborar un plan integral de seguridad escolar. Se conforma el comité de seguridad dentro del establecimiento. Luego ellos aplican un desarrollo del diagnóstico, en donde pueden buscar las amenazas, vulnerabilidades y capacidades que tiene el establecimiento educacional y su entorno. Se da una etapa metodológica de estudios donde ven el análisis histórico del establecimiento, una investigación en terreno, discusiones, elaboran un mapa y planifican los programas preventivos. Eso es a grandes rasgos en cuanto a cómo van desde el inicio hasta el final dentro del programa de seguridad escolar.
El Comité de Seguridad Escolar del establecimiento, la misión que tiene es coordinar a la comunidad educativa con sus respectivos representantes a fin de alcanzar una activa y masiva participación en un proceso que los comprometa a todos y a todas para lograr una construcción de una sociedad resiliente, más segura y mejor preparada frente a diversas amenazas. Esa es la misión que tiene el comité. Y dentro de las líneas de acción recaban información detallada de los riesgos y recursos del establecimiento y actualizar permanentemente esta información. La analizan para generar acciones preventivas. En el punto número 2, diseñar y actualizan continuamente el plan de seguridad escolar y programan ejercicios periódicos de planes de respuesta o protocolos de actuación frente a diversas amenazas. Diseñan y ejecutan programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a toda la comunidad educativa. Los integrantes del Comité de Seguridad Escolar tenemos al director, al monitor o encargado de la seguridad escolar del establecimiento educacional, representantes de docentes, de padres, madres y apoderados, representantes de estudiantes, representantes de los asistentes de la educación, un coordinador de integración escolar y representantes de otros tipos de organismos. Se sugiere integrar a los representantes de unidades de salud, emergencias y rehabilitación más cercanos al establecimiento, oficialmente designados para tales efectos por el jefe o directivo superior de respectivas unidades, las que actúan como apoyo técnico principalmente, frente a cualquier eventualidad que surja alrededor del establecimiento. En cuanto al diagnóstico para ver los riesgos, amenazas, recursos que tiene el establecimiento, se utiliza una metodología AIDEP. Es fundamental para obtener información de riesgos y recursos existentes del establecimiento y su entorno más inmediato, que posteriormente servirá de base para planificar acciones y programas de prevención y respuesta. El objetivo del diagnóstico es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir, cómo evitar que ocurra o bien, al no ser evitable, que el evento dañe lo menos posible a la comunidad educativa, particularmente a las y los estudiantes que están bajo su responsabilidad. La primera acción es identificar y reconocer las diferentes amenazas y vulnerabilidades a las que está expuesta la comunidad educativa, como también las capacidades o recursos que ésta posee o pueda desarrollar. Luego de obtener el diagnóstico de la realidad y la priorización de los problemas detectados, se diseñan programas de intervención apoyándose para el efecto de los modelos que para riesgos específicos han dispuesto organismos especializados, bomberos, carabineros, entre otros. Esta metodología está compuesta por las siguientes etapas: un análisis histórico, una investigación en terreno, discutir prioridades, elaborar un mapa de riesgos y recursos del establecimiento y luego planificar programas y planes de respuesta. Dentro del análisis histórico principalmente es qué nos ha pasado en cuanto a salud dentro del establecimiento. La historia local es una herramienta muy útil, indica cómo se ha desarrollado el centro educativo, cuáles son los eventos, accidentes o emergencias que lo han afectado. Para eso, revisar toda aquella información que en el pasado haya puesto en riesgo a la comunidad educativa nos va a servir, provocando accidentes, enfermedades, lesiones o algún daño en la infraestructura del establecimiento. Revisar también en documentos o solicitar relatos a la dirección educacional, a los vecinos, al municipio. Sugerir realizar esta gestión con los estudiantes a través de una actividad de aprendizaje. Considerar la información contenida en instructivos, reglamentos o disposiciones legales que directa o indirectamente se relacionen con la seguridad escolar. Entonces, dentro del análisis histórico hay un chequeo minucioso de los eventos las amenazas que han surgido con mayor fuerza dentro de cada uno de los establecimientos o dentro del entorno de este. Luego se hace una investigación en el terreno, dónde y cómo podría volver a casa, en donde se recorre el establecimiento para verificar si lo recopilado en el análisis histórico aún persiste en esa amenaza y además se puedan registrar nuevas condiciones de riesgo que se vayan a identificar en el recorrido.
Para eso existen participantes de esta actividad que se van a dividir en grupos para asignar ciertos sectores y su entorno inmediato. Recorren las dependencias y el entorno para descubrir si aún existen las condiciones que fueron identificadas en el análisis histórico. Al mismo tiempo, determinan si existen nuevas situaciones de riesgo. Se registran y la información debe ir en un formato sencillo y accesible. En esta etapa se deben establecer prioridades de acción para abordar las situaciones de riesgo detectadas, ordenando de mayor a menor la prioridad de situaciones que visualizaron. Esta priorización se puede realizar en base a dos factores: el factor de recurrencia, que son eventos que se producen frecuentemente, y el factor de impacto, el mayor daño que puede provocar. Es decir, analizar y hacerse la pregunta de qué nos va a afectar más o qué ocurre más seguido. Determina las factibilidades de acceder a recursos o medios externos cuando sea necesario. Se debe establecer una relación entre cada riesgo y los respectivos recursos o capacidades para enfrentarlo. Para ello es conveniente elaborar lista con riesgos prioritarios, el daño probable y las soluciones posibles junto con los recursos necesarios. Después de visualizar ya todo esto, el contexto histórico, la investigación en terreno, luego ver las prioridades, lo que nos afecta más y dejar registro de ello, se hace una elaboración del mapa de riesgos. Culminada la etapa de discusión de lo que evidenciaron con sus respectivas conclusiones, se debe iniciar esta elaboración del mapa que ayudará a la visualización de riesgos priorizados y los recursos recopilados en las etapas anteriores, para lograr una planificación en prevención y elaborar planes de respuesta frente a esos riesgos. Este podría ser un croquis o plano sencillo utilizando simbología conocida por todos y todas, debidamente indicada a un costado del mismo. Además deberá ser accesible, versión braille, lectura fácil y estar ubicado en un lugar visible dentro del establecimiento educacional, con la intención que toda la comunidad educativa tenga acceso a él. Acá podemos ver un ejemplo de ubicación en un establecimiento educacional en donde se aprecian vulnerabilidades como la quebrada, el puente, industrias cercanas, casas antiguas en mal estado, área inundable, un sitio de riazo. Y los recursos principales que tenemos es que hay instituciones públicas que nos van a ayudar dentro de la coordinación de salud, que es el bombero y carabinero. Aquí debería haber cerca para complementar un centro asistencial cercano. Luego se planifica a partir de la identificación de los riesgos, amenazas, vulnerabilidades y capacidades y su debida priorización. Se deben elaborar y adoptar programas de prevención frente a esos riesgos y planes de respuesta o de actuación para estar preparados y responder efectivamente ante una o varias amenazas. Estos programas darán sustento fundamental al Plan Integral de Seguridad Escolar. Entonces, el plan de seguridad escolar reunirá en forma ordenada y organizada cada uno de los elementos, acciones, ideas y programas que se estimen necesarios para reforzar la seguridad en el establecimiento educacional. Los elementos que darán sustento fundamental a este plan son la información contenida en el mapa, prioridades establecidas en el diagnóstico y la planificación y gestión de la comunidad para elaborar programas preventivos y planes de respuesta o actuación. La metodología es fundamental entonces para la obtención de información de riesgos y recursos existentes en el establecimiento educacional y su entorno más inmediato, que posteriormente nos va a servir de base para planificar acciones y programas de prevención para la comunidad educativa. La elaboración de los programas de prevención tenemos que hacernos las siguientes preguntas: ¿qué sabemos sobre el tema? ¿Qué necesitamos para realizar el trabajo? ¿Qué experiencia tenemos para hacerlo? ¿Qué actividades realizaremos? ¿Cómo nos dividimos esta tarea? ¿Y qué alianza hemos impulsado con instituciones de la comunidad? Ejemplos cuando ya elaboramos programas preventivos: capacitar sobre primeros auxilios, sociabilizar sobre a los padres y apoderados de los protocolos de actuación en caso de sismos, y se va recopilando la información y planificando.
a cargo de siempre de un encargado o monitor de seguridad dentro del lugar. ¿Ya? Entonces, chicas, siempre el trabajo y seguridad es tarea de todos, como dice ahí dentro de las últimas diapositivas. Eso es, chicas, en cuanto a programa de seguridad programa integral de seguridad escolar. Ustedes tienen que tener en cuenta que frente a la situación y trabajo laboral dentro del sistema educacional, ustedes tienen que saber cómo están protegidos los protocolos para la protección de estos chicos que están dentro del establecimiento y cómo pueden influir los factores externos también que rodean el espacio estudiantil. Entonces, para complementar ya con lo último de esto, vamos a ver otro PowerPoint que habla del programa de prevención de riesgo en sistemas de educación. Para complementar, vamos a conocer la finalidad de la conexión del Ministerio de Educación y la Mutual de Seguridad para dar aporte y confección de un sistema propio de prevención de riesgo. Permitir también que ustedes puedan conocer los tipos de sistemas que contribuyen al mejoramiento de la seguridad, que ya lo hemos ido conversando previamente con lo que fuimos hablando. A modo de introducción, la Asociación Chilena de Seguridad es una mutual privada sin fines de lucro que administra los fondos de la Ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Durante los años de existencia de la Mutual de Seguridad, siempre se ha preocupado de entregar a las empresas y trabajadores una atención eficiente en materias de salud ocupacional, pero también no solo dispone de hospitales o clínicas especialidades a nivel de país, sino que también nos entrega un área de prevención de riesgo laboral donde un especialista utiliza y da a conocer asesorías y capacitaciones a todo quien lo requiera dentro del ámbito de empresas. En cuanto a esto, también se ha ido desarrollando a medida que pasa el tiempo, en conjunto con el Ministerio de Educación, programas en los sistemas educacionales privados y municipalizados, destacando confecciones de manuales de prevención de riesgo, pero a nivel escolar, denominado PRICE, donde está a nivel parvulario, básico y educación técnica profesional, los cuales han sido la base para dar cumplimiento al decreto dentro del Ministerio de Educación, que señala la obligatoriedad de la enseñanza de la seguridad en todos los establecimientos educacionales a partir del año 84. Junto al anterior, también se han desarrollado programas de capacitación a nivel de comunidad escolar, realizando cursos de formación de monitores de prevención de riesgo, Operación DAISY, cursos a padres y apoderados, estudiantes administrativos, entre otros. Comentábamos que el monitor de seguridad escolar es una persona que se capacita. Todo esto es un trabajo realizado por la municipalidad que destinan por cada establecimiento una capacitación constante de una persona dentro de las funciones que tiene en el colegio para que él se esté encargado de planificar y estructurar todo lo que es supervisión continua de la seguridad escolar. Es necesario señalar que actualmente un 35% de los chilenos desarrollan sus actividades en sistema educacional, ya sea como trabajadores o estudiantes, por lo que la implementación de estos programas de prevención tiene una real significancia por cuanto su aplicación permitirá evitar el daño que ocasionan los accidentes a los trabajadores y bienes materiales de los colegios, como así permiten crear conciencia, hábitos y una actitud positiva de seguridad en la mente de los niños y los jóvenes. El objetivo de los programas de prevención es efectuar acciones permanentes de prevención de riesgo en los establecimientos con el propósito de evitar accidentes y consecuencias que traen consigo tanto al elemento humano como a los bienes materiales dentro del establecimiento. En base al objetivo anterior, también se requiere lograr que la gestión de prevención se efectúe con una conciencia clara de necesidad y con una actitud positiva, incluyendo en ello a todos los niveles de organización, toda la comunidad educativa. La responsabilidad de la Asociación Chilena de Seguridad en el desarrollo del programa será de asesoría y apoyo técnico, a objeto de ayudar al cumplimiento de objetivos y metas fijadas. Para tal efecto, la dirección del Departamento de Educación del municipio
contará con el apoyo constante de especialistas dentro de la Asociación Chilena de Seguridad para trabajar en conjunto. Y aparte de trabajar en conjunto con el monitor dentro del establecimiento. La responsabilidad de la municipalidad, entonces, será tener las políticas y asignación de responsabilidad en la función de prevención de riesgo, otorgando recursos para llevar a cabo estos programas de prevención. Para ello, tienen dentro del municipio un coordinador de prevención, en donde la función específica será planificar, organizar y coordinar acciones continuas de prevención en cada establecimiento. Y para eso va a tener a un monitor y capacitar a un monitor de seguridad escolar o prevención de riesgo en cada uno de los establecimientos y supervisar también que él cumpla con los objetivos. El director principalmente actúa como de vocero y él recibe todas las inquietudes propuestas por el monitor y luego entrega la comunicación de lo que necesita el establecimiento al coordinador de prevención de riesgos que se encuentra en el municipio. Eso es lo que principalmente hace. Los monitores de prevención de riesgo, estas personas tienen la función de desarrollar en forma permanente acciones de prevención dentro del establecimiento, como inspección de instalaciones dentro del colegio, investigación de accidentes más frecuentes, acción docente por medio de charlas y llevar registros estadísticos dentro de un archivador. Ya llevar los accidentes más frecuentes, la cantidad, los días perdidos frente a estos accidentes, entre otras cosas. Y el coordinador de prevención de riesgos, el que se encuentra en el municipio, la función principal, bueno, ya la comenté, que era asesorar a los niveles de organización en confección de programas de prevención, confeccionar un programa de prevención a nivel de comuna, asesorar a los niveles de organización durante ejecución de programas, promover acción de capacitación y motivación a los monitores de prevención en cada colegio, realizar inspecciones periódicas a los establecimientos con el objetivo de asesorar a los monitores, entre otras cosas. En sí, el monitor dentro del establecimiento aparte confecciona un programa de prevención a nivel del establecimiento luego de recabar todo lo que haya encontrado, como las instalaciones, los riesgos más frecuentes, los tipos de accidentes más frecuentes que han sucedido. Y eso permite evaluar un programa de seguridad y aplicarlo a toda la comunidad escolar. Eso es principalmente. Les da charlas a los miembros de la comunidad escolar, promueve acciones de motivación por medios de afiches, cursos, trabajos de investigación con los alumnos y coordina realización de acciones de prevención de enfermedades también profesionales a nivel de los profesores, como por ejemplo la afonía, producto de las clases. El día 13 de junio del 88 fue publicado en el Diario Nacional, el cual incorpora lo que es la obligatoriedad de constituir comités de higiene y seguridad en todas las empresas y en todos los establecimientos educacionales. A modo entonces de ir concluyendo frente a toda la temática de prevención de riesgos, es una actividad importante que debe considerarse en la administración de todo establecimiento por cuanto ello permitirá disminuir el daño de recursos y materiales originados por accidentes. La Asociación Chilena de Seguridad, como organismo administrador de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, ha creado estructuras de organización a nivel de colegios, capacitando a monitores o encargados de seguridad, los cuales tendrán la responsabilidad de administrar un programa integral y cumplir los objetivos. Bueno, entonces dentro del programa de actividades de prevención de riesgos, que es lo que va a ver el monitor, las actividades señaladas son de acuerdo al calendario escolar, independiente del número de actividades por cada colegio y el contenido. También hay que realizar espacios para las necesidades que requiere confeccionar este programa integral de riesgos. Los programas deben ser respaldados por la dirección del colegio,
dictando políticas, asignando responsabilidades y recursos que permitan cumplir con este tipo de objetivos. Los programas deben ser evaluados en forma trimestral, semestral y anual. La copia de lo evidenciado por el monitor debe ser entregado al Departamento de Educación con la firma del director y quedar una copia en el colegio. Lo que realiza el monitor en sí es ver una estadística de accidentes en establecimientos educacionales por medio de la tasa de accidentabilidad, que mide el porcentaje de accidentes ocurridos en un periodo con relación al número de funcionarios o de estudiantes en el mismo periodo. ¿Ya? Eso nos va a arrojar el resultado de la tasa de accidentabilidad. Esta tasa se debe llevar mensualmente un registro. En el cálculo de esta tasa se deben considerar solamente accidentes con lesión o que hayan tenido a lo menos una jornada de trabajo o estudio perdida. Los accidentes con lesión que se consideren deben ser los ocurridos a causa o en ocasión de trabajo, cuando el afectado sea un profesor, y a causa o con ocasión de estudios cuando el lesionado sea un escolar. Ahí hay un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Y también tenemos una tasa de riesgo que se mide anualmente. Mide el porcentaje de días efectivamente perdidos por accidentes ocurridos en un periodo dado con relación al número de funcionarios o al número de estudiantes. Esto entonces nos proporciona la cantidad de días perdidos anualmente frente a algún tipo de accidente. Acá en la imagen pueden ver una estadística de accidentes en el mes, en donde se coloca el nombre del accidentado, el accidente, la fecha, los días perdidos, la parte lesionada, el tipo de accidente, el agente causante y observaciones. Los programas de capacitación y motivación en prevención de riesgos, como decíamos, también el monitor o la Asociación Chilena de Seguridad entrega apoyo a la comunidad educativa en medios audiovisuales, cursos de capacitaciones, manual de prevención, afiche, exposiciones, motivación en el colegio frente a películas como por ejemplo hablar un poco de caídas, de Operación Daisy, de incendios, del cinturón de seguridad. La verdad es que se realiza un trabajo bien minucioso en cuanto a prevención de riesgo dentro de todos los medios posibles que ellos puedan tener. También realizan cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades del programa de prevención de riesgos del establecimiento, como por ejemplo Operación Daisy, prevención de riesgos en el hogar, primeros auxilios, higiene y manipulación de alimentos, que pueden ser para los docentes, los alumnos o los padres y apoderados. También entrega manual instructivo de seguridad escolar, en donde podemos comentar de primeros auxilios, de prevención frente a la Operación Daisy, entre otras cosas. Afiches de seguridad y exposiciones constantes, viene Segurito, viene gente de la Mutual de Seguridad. Y aparte pueden hacer un trabajo, reunión de retroalimentación por medio de asesorías técnicas. Entonces, a modo de conclusión, los logros obtenidos en prevención de riesgo a nivel educacional son el resultado de una política clara en la materia por parte de la Dirección Superior de la Asociación Chilena de Seguridad, destinándose recursos económicos de importancia para cumplir las metas que se han propuesto. Es importante señalar que el éxito no habría podido concretarse sin el apoyo decidido de los sistemas de educación, donde han tenido una efectiva participación distintos niveles de organización como ejecutivos, docentes superiores, monitores, estudiantes y otros. Lo realizado no significa que las metas se hayan cumplido, siempre hay que tener una continuidad en forma sistemática de acciones de prevención a nivel educacional, a objeto de minimizar al máximo la posibilidad de daño para recursos humanos producto de accidentes que ocurren en los colegios. La responsabilidad de evitar accidentes de todos solamente cuando cada una de las personas que conforman los sistemas de educación tomen conciencia de la real importancia que tiene la prevención de accidentes, podemos decir que la labor está cumplida. Eso es en cuanto a lo que es la materia de introducción a prevención de riesgos en el ámbito educacional.
Eso sería dentro de las clases de la semana 1 de la unidad número 2. Espero que estén muy bien, chicas, y que tengamos un próspero semana ya de continuidad de esta materia. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense.